En representación del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, cuando los principios dejan de ser una referencia para adoptar medidas políticas desde la razón y desde la coherencia, pues se convierten muchas veces simplemente en un objeto de invocación, en una especie de arma arrojadiza, y se corre el riesgo, señorías, de que se pierda el auténtico sentido de esos principios y que se caiga no solo en la contradicción, sino en una auténtica impostura. Y a mí me da la sensación que eso es lo que pasa precisamente con la iniciativa que ha presentado Vox. Una propuesta que pide tres cosas, señorías: que se suprima la figura de los viceconsejeros, que se reduzca el puesto de cargos eventuales un 30% y que la existencia de subdirectores generales y direcciones generales se condicione a la existencia de al menos 2 unidades administrativas a su cargo. Es verdad que, como se ha dicho con anterioridad, nada nuevo bajo el sol. Repetimos el mismo debate que hace 3 años. Y ya sé que algunos piensan, porque lo he leído, que la terquedad es una virtud. A mí me parece más la constancia, que es algo distinto. Pero en cualquier caso, no solo es una cuestión de repetición. A mí me parece, señorías, que estamos ante una auténtica contumacia, que significa la insistencia en el error. Y en este caso, teniendo en cuenta la realidad, un error mayor. Señorías, hablemos de los viceconsejeros. Vox quiere que en Madrid desaparezca la figura de los viceconsejeros precisamente cuando acaba de nombrar, no señor Rubiño, 2, 3 viceconsejeros en Castilla y León. 3 viceconsejeros, pero aquí hay que hacerlos desaparecer. Y hoy el señor Enrique de Luna alega la crisis. Hay que hacer un esfuerzo. Pero ¿qué es lo que decía hace 3 años para defender exactamente lo mismo? Leo literalmente: con un gobierno de 7 o 8 consejeros se puede justificar la figura del viceconsejero, pero desde luego con un gobierno de 13 consejerías, donde esa labor de dirección y coordinación la deberían asumir el propio consejero. Pues bueno, ¿puede el ilustre portavoz y amigo de Vox explicar a la Cámara y especialmente a sus propios votantes, sin irse por los cerros de Úbeda, aunque le guste darse paseos por el campo, qué diferencia hay entre tener 8 o 9 consejerías para justificar la existencia de viceconsejeros? Porque si en su anterior debate con 8 consejeros era razonable tener viceconsejeros, ¿por qué no se puede tener con 9? Pero profundicemos un poco más, porque ustedes, señor Enrique de Luna, ya no son nuevos, ya no son ajenos a las tareas de gobierno y, por lo tanto, ya no pueden decir cosas libremente sin estar sometidos también a un proceso de contrastación. Bueno, ¿puede explicarle a la Cámara y a sus votantes por qué en una región que es austera y que yo lo reconozco, como es el Gobierno de Castilla y León, con 12 integrantes en su gobierno, 10 consejerías y un vicepresidente, sí puede haber viceconsejeros, pero en un gobierno tan austero como el de Castilla y León, no con 10 consejerías y un vicepresidente, sino solo con 9 consejerías, no puede haber viceconsejeros y usted quiere suprimirlos, señorías? ¿O es que acaso, ya que ha invocado la crisis económica, los ciudadanos de Castilla y León no están atravesando la misma crisis y los mismos sacrificios que los de Madrid? ¿Dónde está ese sentido común que usted invocaba de sacrificio y de solidaridad con los ciudadanos? ¿Es acaso también, o no lo es, un gasto superfluo en Castilla y León? Pero, señorías, explíquele también a los votantes de Vox que si ustedes creen que no debe haber viceconsejeros, ¿por qué han nombrado, como acabo de decir, 3 en Castilla y León? Y mire, no alegue que son cosas del pacto de gobierno, porque la posibilidad de existencia de viceconsejeros no obliga a tenerlos. Pero, de hecho, hay alguna consejería en Castilla y León que no los tiene, pero es del Partido Popular. Las 3 de Vox tienen viceconsejeros, las 3. Hombre, la verdad es que tiene usted, señor Enrique de Luna, una labor francamente difícil para dar un argumento medianamente coherente respecto a esta iniciativa. Y no nos traslade a nosotros la responsabilidad de no haber presentado enmienda para modular su iniciativa, porque quien ha cometido el error es usted. Usted ha presentado una iniciativa cuando ya se sabía que en Castilla y León ustedes habían nombrado 3 viceconsejeros. Pero mire, hablemos de puestos eventuales. Y aquí simplemente decirle una cosa. Madrid no es el gobierno de la nación. Cuando alguien se pone orejeras, pierde la amplitud de la perspectiva, señor Enrique de Luna. Aquí no hay 22 ministerios y 3 vicepresidencias. Hay 9 consejerías. Este no es el gobierno del señor Sánchez,
donde solo el número de asesores, más de 360, multiplica por 2 el total de consejeros, viceconsejeros, directores generales, cargos eventuales, subdirectores generales, etc. Por lo tanto, señorías, su iniciativa no tiene ningún sentido, salvo, eso sí, desde la lógica marxista, la de Groucho, la lógica de «y 2 huevos duros más». Pero miren, señorías, para terminar, permítame centrarme en esa perspicaz propuesta que usted ha citado de que no haya subdirectores generales o directores generales sin que haya al menos 2 unidades administrativas a su cargo. Y la verdad es que sorprende, señorías, porque ¿saben ustedes cuántas unidades administrativas hay en la Comunidad de Madrid? 600. Eso legitimaría, señor Enrique de Luna, la posibilidad de tener 300 subdirectores generales sin que nadie pudiese protestar. Es decir, podríamos tener legitimidad para nombrar 71 subdirectores generales más, señorías, de acuerdo a esa lógica. Pero es que podríamos tener, señorías, 150 directores generales cuando en estos momentos hay 64. Resultado, no es un ahorro de 11 millones de euros, sino un sobrecoste de 16 millones de euros, según la propuesta del señor Enrique de Luna. Pero mire, ya que piensan ustedes que la existencia de cargos públicos tiene que estar vinculada a la existencia de unidades administrativas de gestión, ¿puede usted explicar y decir qué unidades y qué hacen las que están bajo la responsabilidad del vicepresidente de Castilla y León, su compañero, el señor Gallardo? ¿Puede explicar si es necesario, o acaso es superfluo, de acuerdo a su propia terminología, que el vicepresidente de Vox, además de un jefe de gabinete, que es primo suyo, tenga una directora de coordinación e interacción social y un director general de relaciones con la sociedad civil? Es más, ¿puede usted explicar cuál es la diferencia entre una dirección de coordinación social y otra de relaciones con la sociedad civil? Yo no lo veo. ¿Es superfluo? ¿Estamos hablando de duplicidades, sobrecostes? Señor Enrique de Luna, me gustaría una respuesta. Mire, señorías de Vox, nosotros no tenemos ningún problema con la estructura del Gobierno de Castilla y León. Nos parece austero. Quien sí tiene un problema, me parece que son ustedes. Me da la sensación que son sus compañeros de Castilla y León quienes no les gustará su propuesta, su debate y esta iniciativa. Muchísimas gracias.